Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy la tutoría de primer nivel del ámbito social de la primera evaluación. Vamos a repasar las sociedades prehistóricas, que es el tema 1, que comienza en la página 7 de nuestro temario. Bien, vamos a comenzar, como os digo, con este primer tema. Y lo primero que vamos a definir son los conceptos de historia y prehistoria. Por orden de aparición, ¿no? Porque primero viene la prehistoria. Vamos a definirlo el primero. Lo llamamos así porque es el periodo de la humanidad en el que no se conoce la escritura. Por lo tanto, para averiguar y saber sobre este periodo, tenemos que basarnos en fuentes arqueológicas, con la dificultad y la limitación que supone que tengamos que interpretar esas fuentes para conocer cómo vivían y cómo, se desarrollaba la vida en este periodo prehistórico. Por su parte, la historia es el fenómeno o periodo humano en el que aparece la escritura. Ya hay historia escrita, hay texto y por lo tanto tenemos una fuente que nos informa sobre la vida del hombre, ¿vale? Bien, las etapas de la prehistoria, que es en lo que nos vamos a centrar en este tema, son fundamentalmente dos. El paleolítico, cuyo nombre en griego define al periodo, porque paleos es viejo y litos piedra, es decir, piedra vieja. La principal característica es que la piedra, es decir, el sílex, se tallaba. Como veis, aquí tenéis una imagen del sílex tallado, que es, pues eso, con esas marcas de haber sido golpeado con otra piedra. También tenemos el neolítico. Se define el periodo neolítico como piedra nueva, neos litos, y se aprende a trabajar, además de tallar la piedra, se la pulimenta, es decir, se redondea, se la pule y por lo tanto tenemos otro tipo de herramientas. Entre ambas etapas se encuentra el periodo medio de transición que llamamos mesolítico. Bien, como vemos aquí en pantalla también hay otras características, aunque no aparezcan en el temario, que también definen los dos periodos. El paleolítico es una piedra tallada y por lo tanto una herramienta más rústica. Sin embargo, como en el neolítico se pule la piedra, la herramienta es más sofisticada. Las formas de vida más importantes durante esta época son, para el paleolítico, la vida nómada, porque se desplazan de un lugar a otro en busca de alimentos y mejores condiciones, y en el neolítico, en cambio, es la vida sedentaria, es decir, el grupo humano se establece en un lugar y espera a que la cosecha, en este caso, dé sus resultados y sus frutos. Bien, vamos a ver un poquito las teorías de la evolución. Por un lado tenemos la tesis de Darwin, que seguramente la conoceréis, y también la tesis de Lamarck. Bien, en primer lugar, la tesis de Lamarck es una tesis continuista, es decir, por la que toda una especie con una serie de órganos desarrollados los va mejorando generación tras generación. O sea que habla de que hay una continuidad. Una generación va mejorando la anterior y por lo tanto se llega a una especie final de generación óptima, ¿vale? No obstante, esta teoría no implica que todos los seres de una misma especie evolucionen de la misma manera. Ahí tenemos el ejemplo más representativo de Lamarck, que son las 3 jirafas, en las que la primera tiene el cuello más corto, la segunda un poquito más largo y la tercera ya es esa especie final adaptada para llegar a las ramas más altas. Bueno, Darwin, por otro lado, habla no de una continuidad, sino de un proceso de selección natural. Es decir, la naturaleza es quien, a través de un proceso natural y propio, va seleccionando los individuos que tienen más capacidades para sobrevivir. ¿Vale? Normalmente son los más sanos, los más fuertes, es decir, que no son todos. La descendencia de los que han sido seleccionados, de esos más fuertes o más aptos, pues claro, se parecerá a sus antepasados y tendrá más posibilidades de adaptarse al medio. Es la tesis que más se ha seguido y la que mejor explica el proceso evolutivo de las especies. Siguiendo con las teorías de la evolución, también queremos decir que siguiendo a Darwin, que es la teoría que nosotros vamos a seguir desde nuestro temario, podemos hablar en primer lugar de que aparece una serie de características en la hominización y podemos hablar en primer lugar eso de la presencia de un dedo pulgar oponible al resto de los dedos de la mano, es decir, que está justo enfrente, que se opone a ellos, lo que permite coger cosas, fabricar instrumentos. El resto de animales, por ejemplo, como el chimpancé, carece de ese pulgar. También el abandono del hombre de la vida arbórea por la terrestre hace que éste se ponga erecto y que por lo tanto deje de andar a 4 patas y se haga ya bípedo sobre 2. ¿Vale? Bien, tenemos en pantalla algunos restos de los hombres y el resto de los primates digamos primeros hombres
que la evolución va marcando, ¿vale? El Australopithecus, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens, ¿vale? Ahí, como veis, hay una serie de diferencias. En el temario se ven, pero bueno, digamos que son muy pequeñitos y aquí se ven un poco mejor. Vemos cómo poco a poco se va partiendo de una imagen muy similar a un mono y de ahí se va redondeando el cráneo, se va ampliando la capacidad craneal, la mandíbula se va recogiendo y llegamos, bueno, pues a lo que podría ser lo más parecido a los sapiens sapiens, digamos lo más parecido a nosotros, ¿vale? Bien, también en la imagen de la derecha igual vemos un poquito esa evolución desde el Australopithecus, pasando por el Homo habilis, el Homo erectus, etcétera, y llegando al Homo sapiens. Bien, vamos a pasar ahora a los cazadores y recolectores, que es el siguiente punto de nuestro temario. La vida en el periodo paleolítico estuvo marcada sobre todo por la constante búsqueda de elementos pues, que hicieran más fácil la vivencia y la supervivencia del hombre. La principal preocupación del hombre era la búsqueda de alimentos, claro. Se dedicaba sobre todo a la recolección de frutos y a la caza y la pesca. Esto hizo que, como decíamos antes, su vida fuera principalmente nómada, porque había que estar continuamente buscando esas tierras, esos nuevos lugares para vivir y sobrevivir. La tierra en esta era estaba congelada, con una flora y una fauna muy similar a la que hoy en día tenemos en las zonas más extremas del planeta. Es decir, la comida no era tan fácil de conseguir como lo será en años después. Bien, tenemos un cuadro en la pantalla que me gustaría que lo leyerais con detenimiento, donde vemos el paleolítico inferior, el medio y el superior, los tres paleolíticos que tenemos en el temario un poquito desarrollados. Como veis, el paleolítico inferior tenían materiales, bueno, pues mucho más básicos, como son los guijarros, el cuarzo, piedras duras. La técnica, pues era la percusión de un canto contra otro. Los instrumentos, pues llegaban a ser cantos con aristas, hachas de mano, etcétera. Y la utilidad, pues ¿para qué se utilizaban estas herramientas que construían? Para cortar leña, arrancar tubérculos, despedazar animales, etc. El Paleolítico Medio, la siguiente etapa del Paleolítico, tenían ya la piedra de sílex, que también trabajaban con esa percusión que decíamos antes, de un canto contra otro. Fabricaban, fijaos, flechas, puntas de lanza y raspadores, ya son muy sofisticadas. Y las utilizaban sobre todo para cazar y para curtir la piel, para trabajar la piel. Ya en el Paleolítico Superior tenemos, además de la piedra de sílex, el hueso, la madera y el asta. Como lo trabajaban con percusión y también con raspado. Los instrumentos que utilizaban, pues, o que creaban, mejor dicho, pues aparte de las flechas y de los arpones, que podían ser las puntas de lanza, pues también los propulsores y las agujas. La utilidad que tenía la caza y la pesca y ya coser las pieles, no solamente curtirlas. La revolución neolítica es el siguiente punto de nuestro temario. Consideramos el neolítico como el último periodo de la edad de piedra. Aparecerá en Mesopotamia hacia el 8000 a.C. y llegará hasta el 3000 aproximadamente. En esta etapa se encuentra con la edad de los metales y, como hemos comentado en otras ocasiones, el neolítico significa piedra nueva. Al hablar de neolítico abarcamos un fenómeno muy complejo. El hombre pasa de ser nómada a ser sedentario. Esto es lo más importante. Y vive en poblados, creando las primeras sociedades ordenadas y jerarquizadas. Esto es importante porque aparece la división del trabajo, la organización, etc. El hombre pasa de ser cazador a cultivar plantas y domesticar animales. Además aparecen progresos técnicos como el regadío, la canalización de los campos de cultivo, ¿vale? También nuevos útiles, alfarería, tejidos, se inventa la rueda, en fin, hay un montón de apariciones, de descubrimientos y en fin, es una nueva etapa. Todo ello nos hace ver que se trata de una nueva realidad, de una verdadera revolución, de un proceso imparable que comenzó hace unos 10.000 años y cuyo resultado está presente ahora en nuestros días. Bien, es evidente que la revolución neolítica no se dio a la vez en todos los lugares, sino que, bueno, pues se dio diferente dependiendo de la zona. Por eso se han creado varios términos para dividirlo por cronología. Neolítico antiguo y neolítico pleno. Bien, como se puede observar por la diferencia de fechas, el neolítico se inició antes en el Oriente, en el Próximo Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates y en torno al Valle del Nilo, ¿vale? Bien. Bueno, vemos aquí la vida sedentaria del humano del neolítico. Como veis, hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarios y comienza el cultivo de la tierra, la domesticación de animales y el trabajo conjunto.
Bien, como vemos, tenemos la vivienda, la agricultura por otro lado, el pulido de la piedra, la molienda, la zona de cultivo, esa zona de pesca, los animales que domesticaban, los tejidos y, bueno, abajo las herramientas, la cerámica y la fabricación de las vasijas. Bien, como veis es un cuadro muy completo que me gustaría que lo vieseis en casa, que lo estudiaseis y así os haréis una idea un poco más aproximada de este tema, ¿vale? De la revolución neolítica. La edad de los metales, vamos a verla en la página número 13, al final, donde vemos que a finales del cuarto milenio antes de Cristo comienza el tránsito del neolítico en Europa hacia la edad de los metales. Al principio los útiles metálicos tenían un origen mágico, procedían para ellos del cielo y eran, bueno, pues concretamente meteoritos, ¿no? Y se conocen poco a poco los metales, siendo los más usados en una primera etapa el oro y el cobre, que comienzan a fundirse, además de tallarse, ¿eh? Fijaos ya en qué momento estamos, ¿eh? Tenemos aquí las tres edades de cobre, de bronce y de hierro en este cuadro resumen. El cobre se utilizó para armas de combate, como puñales, puntas de flecha, espadas, etc. También en la agricultura, palos, picos. Hubo un aumento en la producción y también un aumento demográfico que empezó a construir o ayudar a que se construyeran ciudades. Dentro de la Edad de Bronce, con los enfrentamientos bélicos, el hombre tuvo que buscar nuevos metales que opusieran más resistencia, ¿no? El bronce, que es aleación de cobre y estaño, ayudó a que se pudieran realizar espadas, escudos, hachas y puntas de flecha. Se desarrolló aún más la división de trabajo. Los herreros, carpinteros, soldados, labradores, es decir, empiezan a aparecer esas profesiones, ¿no? Esas maestrías. En la Edad de Hierro, la última, los primeros en utilizar el hierro son los hititas y se usó para las armas y para los instrumentos de agricultura, ¿vale? Bien. Aquí os dejamos también en el temario, bueno, pues una revisión de estas edades y vamos a pasar a ver el arte prehistórico. Bien, hay tres teorías dentro del arte prehistórico. La primera es la del arte por el arte, que no parece muy convincente, como os decimos aquí. La segunda es de carácter mágico. Al pintar las figuras relacionadas con la caza, lo que creían era que se protegían y que propiciaban su caza. La tercera teoría es meramente religiosa. Tenían una religión animista, con culto a la naturaleza, al sol y a la tierra. También, por supuesto, a los seres vivos. Por eso, los animales serían una especie de dioses que proporcionaban el sustento diario y por tanto había que tenerles una cierta veneración. Por eso los pintaban. Vamos a ver el arte mobiliar. Definimos este arte al que refleja objetos que aparecen en piezas sueltas y que se pueden transportar, ¿vale? Que se pueden llevar de un sitio a otro. Son relieves, grabados o pequeñas esculturas hechas en piedra, hueso o marfil. Por otro lado tenemos el arte rupestre, que son grabados o pinturas que se realizan en el interior de las cuevas o en las paredes al aire libre. No se pueden, por lo tanto, transportar, ¿vale? Bien, vamos a hablar de la prehistoria en la península. Es el último punto de nuestro temario. Los restos más antiguos encontrados pertenecen a un fósil humano que se halló en Guadix, en Granada, hace unos 1.600.000 años, imaginaos, ¿eh? Son unos fragmentos de cráneo que podrían ser de un Homo erectus o de un Homo habilis y que estaría situado cronológicamente en el Paleolítico inferior. Como veis, hay una serie de yacimientos en el Paleolítico inferior. Vemos también la cultura almeriense, la zona de influencia, los vasos campaniformes, donde se han encontrado, en fin. Me parece que el mapa es interesante, pues eso, porque aquí se ve un poquito qué se ha encontrado en la península hasta estos días. Bueno, pues nada, con esto hemos terminado. El tema es muy interesante, es sencillo y tampoco es demasiado largo, así que os animo a que lo estudiéis, a que sobre todo incidáis en lo que hemos hecho hincapié y a que preguntéis todo lo que no entendáis o todo lo que queráis resolver, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado, espero que os haya resultado de ayuda y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde encontrarnos.